Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase virtual de volumetría en fase heterogénea. Mi nombre es Claudio y soy ayudante de control de calidad. El tema que nos atañe hoy es la importancia de las titulaciones de las volumetrías en fase heterogéneas y vamos a hablar también un poco de los métodos de los colorantes ácidos. La clase va a estar dividida en tres segmentos. Un segmento que es el seminario, otro segmento que es el trabajo práctico y otro segmento que son los problemas. Vamos a resolver uno o dos problemas que son los más complicados. Volumetría en fase heterogénea fue opacada bastante por medios no acuosos. La mayoría de las moléculas que tenemos en la guía de trabajos prácticos no se hace por esta metodología, sino por volumetría en medios no acuosos. Sin embargo, es una metodología muy práctica para hacer en una oficina de farmacia y es fundamental en la industria cosmética. Es una volumetría diferente. Lamentablemente hay pocas metodologías para valorar tensioactivos y esta es una de ellas. Así que para la industria cosmética es fundamental la valoración de tensioactivos. Hay 5 tensioactivos que están codificados en la farmacopea estadounidense, en la USP, que son cloruro de acetilpiridinio, el cloruro de bencetonio, el docusato sódico, el docusato potásico y el docusato cálcico. Tengan en cuenta que en la clase por ahí llamamos al dioctil sulfosuccinato de sodio DOSNA, pero lo podemos llamar DOSNA o lo podemos llamar docusato sódico. Y por ahí en un examen le dicen valoración de docusato sódico o titulación de docusato sódico y no saben lo que le están preguntando. Por favor tengan en cuenta la sinonimia entre dioctil sulfosuccinato de sodio y docusato sódico. Estamos hablando de la misma sustancia. Vamos a hablar escuetamente sobre el método de los colorantes ácidos, solamente para tener una idea de qué se trata. Estos colorantes se llaman ácidos porque tienen grupos sulfonilos y grupos de carboxilos. Los representantes de los colorantes ácidos en esta metodología son el azul de bromotimol y el púrpura de bromocresol. La diferencia entre ambos es simplemente que el azul de bromotimol es menos polar porque tiene un grupo isopropilo, en vez del púrpura de bromocresol que tiene un grupo metilo. Esta técnica también es llamada método de un solo tubo, porque en un tubo de centrífuga podemos colocar el colorante más la base, más el medio regulador y obviamente el solvente orgánico. Lo agitamos un poco, puede ser agitado con un vórtex y el complejo formado base colorante ácido es cuantificado en forma espectrofotométrica y listo. Tenemos una curva de calibración, podemos tener una curva de calibración y una muestra incógnita y podemos saber qué concentración tiene. También podemos cuantificar dos aminas en simultáneo. En esa metodología ya necesito dos alícuotas de muestra exactamente iguales, preparadas de la misma forma, pero cada alícuota tiene un colorante diferente. Por ejemplo, una tiene colorante el azul de bromotimol, que como habíamos hablado es menos polar, y el otro el púrpura de bromocresol, que es más polar. Las aminas deben ser diferentes, debe ser una amina alifática primaria contra, por ejemplo, una amina terciaria o un amonio cuaternario. Entonces la diferencia es importante de polaridad tanto de los colorantes como de los analitos. En el primer caso, trabajando con el azul de bromocresol, el complejo que se forma entre el analito, o sea, la amina alifática primaria y el púrpura de bromocresol forman un complejo que es soluble en la fase orgánica. Sin embargo, el púrpura de bromocresol es tan polar que cuando reacciona con la base, que sería más polar, que sería un amonio cuaternario, es tan polar que no pasa a la fase clorofórmica, o sea, no pasa a la fase orgánica. En el otro caso, en la otra alícuota, al agregarle el azul de bromotimol, se van a formar los dos complejos base colorante de ambas aminas, y ambas aminas van a pasar formando un complejo base colorante a la fase orgánica. Bien, y por diferencia podemos saber la concentración de ambas. La formación en el transcurso de una reacción química de compuestos extraíbles por un solvente no miscible en el medio donde se produce dicha reacción. El fundamento es la reacción estequiométrica entre la base orgánica o su sal, B positivo, base positivo, más un tensioactivo aniónico. Es un método experimental, esto es importante, hay que justificar o demostrar cada caso. Si bien esta metodología fue descubierta en los años 60 en la Universidad de París por 3 científicos, Demay, Gautier y Pellerin,
trabajaron sobre más de 1000 moléculas y trabajaron con varios tensioactivos y llegaron a la siguiente conclusión, que el compuesto con nitrógeno con 2 electrones con hibridación sp3, o sea que sean básicos y que estén libres, más el tensioactivo aniónico, van a formar un complejo soluble en la fase orgánica. Lo mismo, el colorante básico más el tensioactivo aniónico forma un complejo soluble en la fase orgánica. Pueden presentarse dos casos, usando un colorante ácido o usando un colorante básico. Cuando uso un colorante básico, que es el de trabajo práctico, el valorante, el tensioactivo, se combina con la base orgánica dando un complejo soluble e incoloro en la fase orgánica. Ante el primer exceso de tensioactivo, este reacciona con el colorante, dando un complejo soluble en la fase orgánica. Otro caso es empleando un colorante ácido. Al iniciarse la valoración, va a unirse a la base que está cargada positivamente, formando un complejo base-colorante que es soluble en la fase clorofórmica o la fase orgánica. El colorante ácido, en un medio francamente básico, va a ceder su protón con mucha facilidad y va a quedar cargado negativamente. Quedar cargado negativamente se va a complejar con muchísima facilidad con la base, que en este caso va a ser un amonio cuaternario, que tiene una carga positiva. Los amonios cuaternarios tienen la particularidad de mantener su carga positiva aún en pHs francamente básicos. Entonces, al iniciarse la valoración, va a reaccionar la base con el colorante, que van a pasar a la fase clorofórmica. Al ir titulando, el titulante va desplazando el colorante del complejo colorante base y ese colorante liberado va a la fase acuosa. La titulación se termina cuando se decolora la fase orgánica. Vamos a dar un ejemplo de esto más adelante. Bueno, este ejemplo es de un colorante básico que es el que vamos a utilizar o vamos a realizar en el trabajo práctico. Pero en vez de cloroformo vamos a usar diclorometano. Si bien es un congéner, es 10 veces menos tóxico que el cloroformo, pero tiene un inconveniente que es altamente volátil, hierve entre los 35 y 40 grados. Y un colorante se llama amarillo de dimetilo, una solución al 1%. El tensioactivo titulante aniónico tiene mayor afinidad por la base, esto es importante. Cuando no queda más base, el primer exceso de tensioactivo reacciona con el colorante produciendo en este caso un cambio de color. Entonces, titulante aniónico más la base genera un complejo titulante base que es incoloro y pasa a la fase clorofórmica. Ante el primer exceso de tensioactivo reacciona con el colorante que está cargado positivamente porque es un colorante básico que está en un medio francamente ácido. Entonces un colorante básico, ¿qué va a hacer? Ve protones y se los toma. ¿Y cómo va a quedar cargado? Positivamente el colorante básico. Entonces va a tener una mayor facilidad para interactuar con el titulante que es aniónico, formando un complejo colorante-titulante, que en este caso es coloreado y produce un cambio de color. Ahora, existe otro colorante básico, pero es soluble en agua, como el azul de metileno. Entonces, bueno, es exactamente lo mismo. El tensioactivo aniónico tiene mayor afinidad por la base. Cuando no queda más base por titular, el primer exceso de tensioactivo va a reaccionar con el colorante produciendo un cambio de color. Cuando apenas se colorea la fase orgánica, termina la titulación, es el punto final de la titulación. Utilizando un colorante ácido, como por ejemplo el azul de bromofenol. Podemos dar como ejemplo la valoración de cloruro de bencetonio que está codificada en la USP 43. El colorante se compleja con la base y ese complejo formado con colorante base es soluble en la fase clorofórmica. Es muy sencilla la reacción. El colorante es un colorante ácido, ¿está bien? Que es el azul de bromofenol. En un medio francamente básico va a ceder su protón con mucha facilidad y va a quedar cargado negativamente. La base, que es un amonio cuaternario, tiene la habilidad de mantener su carga positiva aún en pHs extremadamente básicos, formando un complejo colorante base. Ese complejo colorante base va a ser solubilizado en la fase orgánica. Al ir titulando, el titulante va desplazando, rompiendo el complejo de base colorante, formando otro más estable que es base titulante, liberando el colorante. El colorante se libera y va a la fase acuosa. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. En el primer instante, antes que caiga una gota de titulante, el complejo base colorante se van a formar inmediatamente y van a pasar a la fase orgánica, que sería el inferior. Voy titulando.
cuando van cayendo las gotas de titulante, van a reaccionar primero con la base, que es el amonio cuaternario, que está obviamente en mayor proporción que el colorante, formando un complejo base-titulante, que es incolora. Cuando no me queda más base, el titulante va reaccionando ahora con el complejo colorante-base, desplazando el colorante y formando el complejo más estable, que es base-titulante. El colorante ácido liberado empieza a pasar a la fase acuosa. La titulación se termina cuando la fase orgánica se decolora. O sea, al ir titulando, el valorante desplaza el colorante del complejo formado por otro más estable. Dicho colorante pasa a la fase acuosa. La titulación se termina cuando se decolora la fase orgánica. Acá siempre se topan con un pequeño problema. ¿Qué pasa si invertimos lo que hay en la bureta, lo ponemos en el Erlenmeyer, y lo que hay en el Erlenmeyer lo ponemos en la bureta? En la valoración de docusato sódico dioctilsulfosuccinato de sodio, está codificado en la USP 43, indica para la valoración de docusato sódico el ioduro de tetra N-butilamonio, que es un amonio cuaternario como valorante, y el azul de bromofenol, que como ya habíamos hablado antes, es un colorante ácido. Al principio de la titulación, ¿qué vamos a tener? En la fase acuosa vamos a tener agua, el medio regulado obviamente, más el docusato sódico, más el indicador. Como los dos están con cargas negativas, el colorante ácido está en un medio francamente básico, así que va a estar con carga negativa. Este es un tensioactivo aniónico, por lo tanto no va a haber interacción entre ambos dos. Entonces, la fase acuosa va a quedar coloreada y la fase orgánica no. La base valorante reacciona primero con el DOSNA, formando un complejo base titulante que es incoloro. En el punto final, el indicador se combina con el valorante pasando a la fase clorofórmica coloreándola. Base más colorante forma un complejo soluble en la fase orgánica, base colorante. Apenas se empieza a colorear la fase orgánica, ahí termina la titulación. Como les había comentado, estos tres científicos de la Universidad de París en la década de 60, Gautier, Pellerin y Demay, trabajaron sobre más de 1000 moléculas y con varios tensioactivos. El primer tensioactivo que trabajaron fue el lauril sulfato de sodio y llegaron a las siguientes conclusiones. La molécula de la base orgánica que se desea cuantificar por esta metodología debe cumplir ciertos requisitos para obtener resultados eficientes. Debe contener por lo menos 16 átomos de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Un alto peso molecular. A mayor pK de la base, mayor facilidad para reaccionar con tensioactivo. Debe poseer nitrógenos con hibridación sp3 o con 2 electrones libres que en medio ácido captan protones y quedan cargados positivamente. Vamos a dar algunos ejemplos, suponiendo de que esta molécula forma parte de una molécula mucho más grande que tiene más de 16 átomos de carbono. Acá vemos 5 formas resonantes y un pequeño error porque este doble enlace debería estar acá. ¿Cómo piensan que se va a sentir este protón? En 5 estructuras resonantes hay 4 que tienen una densidad positiva sobre el nitrógeno. Este protón, obviamente, este hidrógeno, obviamente se va a sentir incómodo y va a tender a irse. Por eso la acidez de este compuesto. En el imidazol reacciona uno solo. En la piridina, que tiene un pK de 5.2, puede ser titulada por esta metodología, obviamente formando moléculas de más de 16 átomos de carbono. Este es como un zoom de la molécula. ¿Por qué es tan importante el pH en estas titulaciones? Si planteamos la disociación de la base protonada, vamos a tener base más protones. A esto le podemos aplicar la constante de acidez y tenemos la concentración molar de la base o la concentración molar de protones sobre la concentración molar de la base protonada. Despejamos la concentración de protones, aplicamos logaritmos, no hice nada de otro mundo, multiplicamos por -1, reordeno este término, obtenemos el término de abajo y terminamos con la conclusión de que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Por qué es importante el pH con respecto al pK? El pH debe ser 3 unidades menor al pK. ¿Por qué? Para acotar el error en la titulación. Si la concentración de la base sin protonar sobre la concentración de la base protonada es 1 a 1000, logaritmo de 1 milésimo es -3. Entonces daría 3. Eso quiere decir que por cada molécula no protonada hay 1000 moléculas de base protonada. Es muy importante el pH. Ahora, supongamos que trabajamos a un pH 6. Para que trabajemos a un pH 6,
va a ser igual al pK. Entonces este término debe dar 0. Para que dé 0 debe haber 1 sobre 1, o sea que la concentración molar de la base sin protonar sobre la concentración molar de la base protonada 1 a 1, o sea un 50%, va a tener un 50% de recuperación, con lo cual no me sirve esta metodología o no me sirve el pH de trabajo. Estos son distintos ejemplos de zoom de moléculas que pueden o no ser titulables por esta metodología. Tengan en cuenta que estas moléculas forman complejos de moléculas de mayores de 16 átomos de carbono. Lo mismo que en el caso de la piracina, un solo nitrógeno puede ser titulable, el otro nitrógeno está comprometido en la nube electrónica de la molécula. Esto es una amina secundaria, así que no habría ningún problema. Y la piracina también sería una amina secundaria y también es titulable por esta metodología, formando obviamente estructuras más grandes. Cuando se encuentran entre dos anillos aromáticos hay un impedimento eléctrico estérico. Los electrones se encuentran comprometidos entre toda la nube electrónica de la molécula, con lo cual no pueden ser titulables por más que tengan dos electrones libres, o se obtienen resultados muy bajos. Cuando hay un nitrógeno titular, se puede titular con lauril-sulfato de sodio o con docusato sódico. Cuando hay más de un nitrógeno a titular, se puede titular con DOSNA o dioctilsulfonato de sodio, pero no con lauril-sulfato de sodio porque obtenemos bajas recuperaciones. Grupos hidrofílicos, como hidroxilos, no pueden ser titulables con lauril-sulfato de sodio, pero pueden obtenerse resultados satisfactorios con dioctilsulfonato de sodio. Y las lactamas no reaccionan. ¿Por qué? Los dos electrones del nitrógeno se encuentran comprometidos en la resonancia y no están libres para reaccionar con el protón. Así que no sirven para esta metodología. Son importantes porque las lactamas forman los grupos de los antibióticos beta-lactámicos, por ejemplo, entre otras cosas. Queda claro que las moléculas anteriores contienen por lo menos 16 átomos de carbono, forman estructuras más grandes. Algunos excipientes no interfieren con lauril-sulfato de sodio, pero consumen DOSNA, por ejemplo el carbonato de sodio, el fosfato tricálcico, el óxido de magnesio y el citrato de sodio. Acá hay una columna comparativa entre el lauril-sulfato de sodio y el docusato sódico. Como vemos, el docusato de sódico es menos polar porque tiene una cadena de 20 átomos de carbono, en cambio el lauril-sulfato de sodio tiene 12. Bueno, las mismas consideraciones que antes se aplica cuando tiene más de 16 átomos de carbono, idem con el docusato sódico. Cuando tiene grupos hidrofílicos no con lauril-sulfato de sodio, pueden obtenerse resultados favorables con el DOSNA. Y la relación de fase acuoso orgánico también cambia. Uno es 1,1 y el otro es 1,3. Hay que tener en cuenta que también el lauril-sulfato de sodio trabaja con un medio de regulación de ácido sulfúrico al 10%. En cambio, el DOSNA trabaja con un buffer acetato acético de pH 2.8. El lauril-sulfato de sodio puede titular hasta un nitrógeno, el DOSNA puede titular más de un nitrógeno. La sensibilidad del método es 0.05 miliequivalente del principio activo, ¿vale? Hace muy selectivo. Estas son las moléculas que vamos a trabajar en nuestra clase, en el trabajo práctico, pero como un producto final. El clorhidrato de lidocaína. Si cuentan los átomos de carbono, va a tener 14. Pero habíamos hablado de que era a partir de 16 átomos de carbono que esta metodología daba bien. Bueno, por eso es un método experimental, hay que probar cada caso. Tenemos dos nitrógenos. Este nitrógeno que forma una amida acá no está disponible, porque sus dos electrones están comprometidos en la resonancia. No los puedo titular por esta metodología. Sin embargo, este nitrógeno que está acá sí, porque es una amina terciaria, así que tiene sus electrones libres. La otra sustancia es el clorhidrato de difenhidramina o Benadryl. Bueno, acá no hay dudas, hay un solo nitrógeno. Este va a ser valorado con lauril-sulfato de sodio. Como patrón utilizamos el clorhidrato de papaverina para contrastar la solución de lauril-sulfato de sodio y la solución de DOSNA o dioctilsulfosuccinato de sodio. La ventaja de esta metodología. La ventaja de esta metodología es exactamente igual a cualquier titulación volumétrica. Es absoluta porque no necesita un estándar, es rápida, es sensible y es económica. Puede ser inclusive realizada en una oficina farmacéutica, lo cual le da muchísimo valor. Tiene un inconveniente que tienen todas las titulaciones, que no es específica, ya que no siempre se puede discriminar los productos de degradación o otros compuestos presentes o excipientes en la formulación. Sin embargo, se emplea en casos puntuales cuando fue contrastado con técnicas específicas y no se observaron diferencias significativas entre ambos métodos. Bueno, muchas gracias y los espero en el trabajo práctico.